Gracias, Jorge Arturo. Continuamos con más en esta mañana. Rafael Reyes en este estudio. Entrevista. Rafael Reyes, ¿cómo te va? Jorge, bien. Con el gusto saludarte a ti y al auditorio. Asunto parlamentario. ¿Cómo se ven los diputados? Están a punto de cumplir el 1 de septiembre un año de trabajo parlamentario. Bueno, lo primero que tendríamos que entender es un tema antecedente. El Poder Legislativo es un lugar en donde efectivamente se discuten y se generan el tema de las leyes. Me parece que el grave problema que tenemos el día de hoy es que adicionalmente no hay leyes que a final de cuentas cobijen el sentir de la sociedad, el sentir de la población. Es decir, la Casa del Pueblo, lo que podemos llamar la representación popular, no ha sido funcional para la sociedad. Ese es un grave problema. No ahora, me parece que son muchas legislaturas en las cuales el Poder Legislativo ha estado muy lastimado en la opinión de la gente, y ha estado lastimado porque no ha obedecido en términos reales lo que debiera de ser su propia tarea. Es decir, cuando están en campaña, los que aspiran a ser diputados, muy de cerca con los ciudadanos para que voten por ellos, cuando son diputados, muy lejanos de los ciudadanos. Efectivamente no obedecen intereses de la gente. Yo creo que la tarea de los diputados, además de hacer leyes, es generar condiciones y ser gestores ante el gobierno para poder resolver muchos de los problemas. Efectivamente no tienen los recursos que pueden tener los alcaldes, pero sí tienen los alcances y tienen las conexiones, los contactos para poder llegar a cualquier entidad de gobierno. Yo creo que tenemos que exigirle a los diputados que regresen a la brevedad posible el origen real de la representación popular. ¿Cuál es ese origen? Algo que no existe. ¿Cuál es el origen? ¿El diálogo, el acuerdo, el estar con la gente, atender a la gente? Yo creo que atender las demandas de la sociedad, yo creo que generar leyes que a final de cuentas ayuden a que la sociedad esté cada vez mejor. Uno de los graves problemas no es el solo hecho de que vayan y busquen el voto, sino que no representan a la sociedad. Lo que está en la discusión permanente en el Poder Legislativo es cómo distribuirse y repartirse las tajadas del pastel. Ese es el grave problema que estamos viviendo hoy en día. Te pongo un solo ejemplo. Estamos a punto de ver cómo va a quedar la aprobación de arriba de 4.500 millones de pesos. ¿No? 4.500 millones de pesos que, como lo hemos comentado aquí una y otra vez, lo va a tener que pagar la sociedad. Y ahí me parece que los diputados tienen que actuar con una conciencia social, con una conciencia colectiva y no solamente hacerlo a partir de un tema de negociación política. Es ahí donde está centrado el problema, en que el Poder Legislativo se ha dedicado a tener acuerdos y negociaciones políticas por encima de la representación popular. La obligación de ellos es, a final de cuentas, cobijar las demandas de la gente y adicionalmente trabajar para generar leyes que ayuden y coadyuven al bienestar de la sociedad. ¿Por qué tanto descrédito cuando dice que eres diputado? Uy, me guardo mi cartera. Sí, bueno, hay un descrédito absoluto. No solamente eso, si revisamos las encuestas, el Poder Legislativo, ante los ojos de la sociedad, no sirve y no funciona absolutamente de nada. Ese es un grave problema porque, a final de cuentas, es un contrapeso al Poder Ejecutivo. Si no logramos que crezca la imagen, pues va a ser muy complicado que podamos tener leyes que cobijen, como lo comentaba, el interés de la sociedad. Tenemos que exigirle a los diputados que hagan lo que la sociedad quiere. La sociedad los elige, la sociedad es quien les paga, la sociedad es quien debe de decirles cuáles son las demandas, qué es lo que más les surge y necesitan, simplemente como un asunto de leyes. Las discusiones en la mesa tienen que estar planteadas en función de temas sociales y no en función de temas políticos, en función de temas de acuerdos, porque adicionalmente creo que si no avanzamos en un tema de la representación como un equilibrio de poder y de cobijar las demandas ciudadanas, el Poder Legislativo se va a lastimar todavía más, mucho más de lo que ya de por sí está. O sea, en teoría, sí es un buen quehacer parlamentario y sí es una buena definición que esté un diputado, pero en la práctica se ha desdibujado mucho. En la práctica no obedecen a los intereses sociales, obedecen a intereses de orden personal, de índole partidista e individual. Ese es el gran problema. Pues habría que ver de este asunto, de la aprobación o no de los 4.500, que ahora son 5.100 millones de pesos, ¿qué diputado y qué diputados votan? Claro, por supuesto, pero no solamente eso, me parece que tiene que haber un juicio social. No hay un juicio social como lo hay en otros países del mundo. Tiene que haber un juicio social. Ellos van a regresar en el 2015 a pedir votos. Y entonces la sociedad está en su justo derecho de exigirles una explicación de cómo y por qué se aprobaron estos recursos. Si es que se aprobaron para rescatar el tema de los municipios, pues que digan en qué iban a ser aplicados, o en qué fueron aplicados,
o quiénes de todas estas personas que construyeron, digamos, este saqueo de las arcas está tras las rejas. Me parece que es la única manera de decirle a la sociedad que efectivamente ellos obedecieron un interés social y no un interés político. Rafa, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. La próxima hablamos de reelección. Me parece ¿De perfecto. diputados o de alcaldes? Perfectísimo, ¿No? claro que sí. Rafa Reyes en esta mañana aquí para usted y Tere Flores, lista con el reportaje de la semana. Huazulco es una comunidad perteneciente